Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda, como siempre, y sobre todo para dar pasos importantes en nuestro caminar de la vida cristiana. Te di añaneñas en Dúvina, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 22 al 34. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas. Los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor. Y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: ¿qué debo hacer para salvarme? Esta es la palabra y la pregunta esencial, queridos amigos, de esta palabra que sale de boca de este encargado de la cárcel, ¿verdad? ¿Qué debo hacer, queridos hermanos? Aquí es una manifestación del Señor, de una manera espectacular, como nos va narrando. Pero se dieron cuenta en la introducción. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Dice Pablo y Silas dentro de la cárcel, que estaban incluso con los cepos de nuevo. Estaban rezando, dando cánticos, el himno al Señor. Todo esto significa, queridos amigos, que ellos son capaces y fueron capaces de sobrellevar el peso de la cruz del Evangelio. Es decir, peñan de yara wijina lleva ya enduca peñan de yara en ahí la entero etea la pecha ante ya por las cosas ahí la entero etea oye popeteta ahí la ñandera jupata y coejina, sino que incluso nos van a querer amordazar, quiere decir eso, queridos amigos. Le llevan preso, pero es ahí donde actúa el Señor. Cuanto más, queridos amigos, perseguimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios más comienza a fecundar, más comienza a tomar fuerza, queridos amigos. Y esto nos dice la historia. La historia nos habla de que la sangre de los mártires es semilla para la implantación de nuevas iglesias, nuevos hermanos, nuevos seguidores de Jesucristo. Así que ya ayer urea veí, sé yo que fuera ni la ya que la ya ella cajamua peñan de yara o me hañan de buitepe. Pero eso no quiere decir simplemente con los labios, ya predicar, ya cualquier viroreí, no, sino que sobre todo el testimonio del seguimiento de la propuesta de la vida cristiana. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.